Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, acabó de dar la lectura nuestro pastor en el pasaje donde vamos a meditar la palabra del Señor. Antes de empezar el mensaje de esta mañana, pues les quiero dar para empezar como un testimonio. Ustedes saben que el ministerio de evangelización sale los primeros y los terceros domingos a evangelizar. Hay muchos hermanos que están en el ministerio y en unas de esas, de la semana pasada, estuvimos evangelizando en la Plaza de las Columnas. Amén. Con los hermanos, y se asomó una señora, pues le quise dar el folleto y les decía que Dios le bendiga, y empezó a hablar y empezó a decirme que no creían en nosotros, ni que no creían ni en los curas, no creían en nada. Bueno, empezó un montón de cosas a decirme y decía que no creían ni en el Evangelio, sino es que ella tenía su criterio. Y después de haber conversado con ella, pues se me vino a mí la idea y pedí al Señor, digo, pues leyendo la palabra del Señor encontré este pasaje donde nuestro pastor dio la lectura. Y esta mujer decía, no creo nada, yo tantas religiones, tantas cosas que me preguntan, que dicen una cosa y otra cosa, a la final no hay a quién creer, me decía. Pero yo le decía, un día vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho, y por la gracia de Dios es que le estamos compartiendo la palabra del Señor. Y si usted no cree, pues ya usted dará cuentas al Señor. Bueno, decía, entonces vamos a ver, ya lo veremos, me dijo. Le digo, mire, y ya tiene muchos años, y Dios le da la oportunidad que se arrepienta. No, que yo creo porque había estado puesto las cruces y cadenas y todo, y besaba y todo. Ella decía, no, yo creo en esto y esto, nadie me mueve. Le digo, bueno, dejémoslo ahí. Lo que yo le presento es a Jesucristo, el único Salvador de nuestras vidas. Entonces, yendo al pasaje de Hechos, capítulo 17, el versículo 16 en adelante, cuando dio la lectura nuestro pastor, sabemos que Pablo era un predicador, se fue en la primera misión, y esta es la segunda misión que va. Y en la segunda misión que va por tierra. Lo sabíamos todos esto, ¿verdad? Que va predicando, visitando las iglesias del que había abierto cuando se fue en el primer viaje. Entonces, si vemos del capítulo 15 o 16, vemos de que en algunas ciudades no le dejaban predicar. O sea, el Espíritu Santo decía, aquí no prediques, ándate para predicar a otro lado. O sea, en este caso, el Señor sabe dónde y cómo y en dónde tenemos que predicar la palabra del Señor. A veces los predicadores o evangelistas que vamos a ver o lo vemos es que hablamos demasiado a veces y le herimos a las personas. No vamos con un mensaje de amor, de esperanza, de paciencia del Señor. Y este Pablo pues había ido a Tesalónica y había ido también, y ahí habían quedado Silas en Tesalónica, y Pablo se fue a Atenas. Y cuando va a Atenas, dice que cuando llega para allá, en el versículo 17, 16, empieza Pablo el discurso, vamos a decir,
que cuando llega él, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Viendo este contexto, yo digo que no ha cambiado nada hasta hoy. O a lo mejor es peor todavía ahora. Claro que cuando vemos aquí la reunión de cristianos, de hijos de Dios, es como que no pasa nada. Pero si vamos afuera, ustedes verán las cosas muy difíciles, que es peor casi de lo que ha pasado con Pablo en ese tiempo. Gente idólatra, dice la palabra del Señor. Gente que va ante los dioses ajenos, que dioses que son hechos por manos de hombres, dice, ¿no? Más adelante habíamos leído. Y una de las cosas era más que es la idolatría en ese pueblo de Éfeso, de Atenas. Entonces dice que el corazón de Pablo se enardecía, que le indignaba viendo tanto deshonra a Dios como para el daño que hacía a las almas. No sé si a usted le hace eso. A mí especialmente me hace lo mismo que a Pablo, que mi corazón hace que viendo a la gente entregada a la idolatría, a la vivencia de cada uno de ellos en este mundo. Como les decía, si vamos afuera se ve todo, hermanos, las cosas. Entonces dice que Pablo estaba enardecía, dice, su espíritu viendo a la ciudad entregada a la idolatría. El 17 dice que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo, o como Jesús nos da una enseñanza, que cuando Jesús empezó su ministerio, él empezó en las sinagogas, ¿recuerdan? Cuando se escapó del papá y de la mamá, cuando tenía 12 años, se quedó, y cuando los padres regresaron a ver, ya no estaba Jesús. Y había ido él a la sinagoga donde estaban los maestros, donde enseñaban la palabra del Señor, y ahí es donde le encontraron a él. ¿Recuerdan, hermanos? Y dice ahí, en la sinagoga siempre que se reunían judíos y gentiles que creían en Dios. Pero discutían. Y Pablo les hablaba de la resurrección de Jesucristo. Y más abajo vemos de que Pablo dice que la gente dice que este es loco. No, ya llegaremos para allá. El capítulo 18 dice: algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban contra él, y unos decían, hasta ahí vamos a dejarle, hasta él, y le decían, estos filósofos eran de una religión media rara, que a lo mejor ustedes no sé si hayan leído o escuchado, que creían en una religión media rara, que ellos pues creían. Y el testimonio que dio Pablo en la sinagoga, que discutían con los tenebrosos de Dios, dice, bueno, ya habíamos dicho esto, el 18 dice, ¿quiénes son los filósofos que discutían con Pablo? Los epicúreos, seguidores de Epicuro. Apareció entre el año 341 y los 270 antes de Cristo. Esta religión era lo que ellos practicaban. Entonces,
Estos se sostenían, dice, que el objetivo de esta vida es la facilidad mediante el placer. Ellos pensaban que tenían que vivir en el placer y que luego pues heredarían la vida eterna. Los estoicos, seguidores de Zenón, quien había enseñado en un pórtico, estos eran panteístas de moral elevada para poder ponerse a tono con el alma del universo. Eran estas religiones muy raras que practicaban ellos. Entonces, cuando Pablo empezó a decirles que en el versículo 18, cuando dice, y otros parecen un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Para ellos esta predicación de Pablo era nuevo, porque ellos creían en su religión, es lo mismo que cada persona cree de distinta manera. Y cuando nosotros le decimos que en Jesucristo hay vida eterna y salvación, hay la gente que no quiere entender. Hoy mismo estuvimos con nuestro hermano Adrián aquí en la Plaza en Pedro Garau. Pasaba diciendo, no, ¿esto qué va? No tengo tiempo. Un señor pasaba y iba muy deprisa. Le decíamos, Señor, la palabra del Señor, que Dios les bendiga. No tengo tiempo, me voy deprisa, mucha prisa. Entonces no quieren entender, o sea, no abre la mente de que queremos compartir la palabra del Señor, que Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Es una nueva esperanza para el cristiano, pero para ellos, para los que se cierran, no, porque dicen que nosotros somos locos. No sé si a ustedes les has dicho eso. Cuando le dicen que nosotros somos locos, como que da ganas de reaccionar, de decir, bueno, no, si yo soy normal, ¿cómo soy loco para...? Pero hay gente que habla de esa manera, o sea, por eso que hay mucha gente que no quiere compartir la palabra del Señor. Pero vemos aquí la historia de Pablo. Pablo tuvo que pasar por todas estas cosas para poder ganar almas para el Señor. Y a Pablo dice aquí en el versículo 18, le tenían por charlatán. Y otros parece que dice predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Pensaban que Pablo estaba loco y que predicaba otras cosas. Pero Pablo no estaba loco. Ustedes saben que no estuvo loco, sino que predicaba de la salvación en Jesucristo. El 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Aquí le está preguntando esto. Les llevaron, dice, para allá, ¿no? A los Areópagos, dice, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice que era un lugar espacioso donde celebraban sus reuniones, sesiones del consejo de la ciudad. Recordarán cuando les cogieron a Jesús, siempre les llevaban a un sitio, ¿no? Les llevaban, le preguntaban, hacían estas cosas. Entonces el Areópago dice que se llamaba esto, donde se reunían para juzgar o para hacer unas reuniones, unas sesiones de la ley o de todo lo que querían hacer ahí en ese pueblo. Entonces Pablo fue llevado para allá por haber predicado la palabra del Señor, por haber dicho que en Jesucristo hay resurrección. Y estos eran la primera vez que escuchaban la resurrección que daba
en creer en Jesucristo. Amén. Del 19 al 21 vamos a leerlo. Dice, tomándole, le trajeron al Areópago diciéndole, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, esto lo que dice es que la gente se reunían a murmurar. ¿Saben qué es eso? Murmurar. Dice que se reunían a hablar. Ahí ustedes han visto cuando pasa alguna cosa, pues se reúne la gente a ver qué ha pasado. Uno ha visto mejor, otro ha visto otra cosa, otro ha visto otra cosa, y especialmente, perdón hermanos, las mujeres son los que más se reúnen aquí para hablar, ¿no? Dice, ¿de qué cosas están hablando? Entonces dice que estos atenienses les gustaba más escuchar cosas y hablar, o sea, quedarse ahí murmurando, hablando, y decía, bueno, este Pablo, ¿de qué estará hablando? Son cosas raras que nos vienen a decir. No, entre ellas, ¿qué estarían diciendo? A lo mejor, bueno, ¿creemos o no creemos lo que Pablo está diciendo? No, pero esto era porque se dedicaban más a esas cosas. Y eso hay en todas partes, ¿no? Por eso mi pastor decía, miren, hermanos, cuando están 3 hermanos, cada uno váyase, retire uno, váyase por un lado, váyase por otro lado, y se retiran en ese tiempo. Pero si se va uno, los dos empiezan a hablar mal del que se fue. Entonces cuando queda solo ya no puede hablar, ya no puede murmurar, vamos a decir. Entonces decía, no, a las mujeres igual, si están 4, pues váyanse por su lado, ¿dónde tienen que ir? Dispersos, vayan a las casas y ya no queden conversando nada. Porque seguro que las mujeres son los que más conversan. Entonces dice, hablar mal de la hermana. ¿No ha pasado eso, hermano? Seguro que cuando de aquí salgamos, vayamos afuera, van a encontrar unos 3, 4 hermanos y van a decir, hermano Esteban habló mal, ¿verdad? Expresó mal o alguna cosa. Seguro, pero si está solo, no va a poder decir nada. Entonces estos atenienses dice que eran más de esas cosas nuevas que llegaban a la ciudad, y pues claro que les cayó como de sorpresa de que Pablo llegue con la predicación del evangelio, de la salvación en Jesucristo y de la resurrección que hay en él. Claro que les cayó mal y quedaban ahí murmurando y diciendo cosas. Lo que quería decir esto, ¿no? El versículo 23. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es quien yo os anuncio. Mire, Pablo con una sabiduría grande para poder predicar la palabra del Señor. Dirigido por Dios, porque dice que él cuando iba, dice santuario, pero yo lo veo, le digo, es una iglesia. Por ejemplo, esta catedral. ¿Han entrado en la catedral, hermanos, ustedes? ¿No han entrado? Pero por curiosidad, siquiera se entra, pues, hermanos. En la catedral, yo me fui a la catedral un día, y bueno, en el Ecuador también entraba yo a la iglesia, porque ustedes saben de lo que yo era católico, y cuando era católico yo me iba a la iglesia, y
y yo me iba por tantos dioses y me iba haciendo esto y por otra virgencita y por esto, pero había un montón. Y a la final no sabía ni por cuál de ellos tenía que inclinarme. Entonces Pablo, con la sabiduría más grande que va, dice que ha pasado, y de tantos dioses que habían ahí, ¿no? Que encontró una urna vacía y que ahí estaba escrito este nombre: al Dios no conocido. Y Pablo, cuando empieza a predicar la palabra del Señor, empieza por ahí. Dice: yo predico a ese Dios. Ahí no había nada. Pero usted sabe muy bien que los atenienses tenían dioses para cada cosa. O sea, había un montón y era una total idolatría. Y Pablo le da la sabiduría al Señor, le dice: por aquí voy a entrar. Y cuando usted tenga la oportunidad de predicar la palabra del Señor, es así, ¿no? ¿O no? Usted va directo y va a decir: si no crees en Jesucristo, te vas a condenar y te vas al infierno. Y con eso no le va a predicar a la palabra del Señor, sino va a tener que entrar por viendo las circunstancias de cómo se puede predicar la palabra del Señor. Amén. Entonces, hay a ver, unos dicen: bueno, por el ejemplo, no hay necesidad de hablar. Hay de muchas maneras de predicar el Evangelio, hermano. No es necesariamente mismo de ir, o sea, porque como el ministerio, ir y entregamos folletos, ¿no? Pero usted puede vivir en su casa, en su familia, a su esposo, y no le insistan. Una de las cosas que he aprendido yo es ejemplo en la casa. Solo el ejemplo. Y la gente va a ir a la iglesia, hermano. Pero si usted es mal ejemplo, si usted es atrasón, él también va a atrasar. Si usted viene cuando usted quiere, él también va a hacer lo mismo. Porque mire, cuando usted predica, usted es el que tiene la responsabilidad de esa persona, porque le va a ir viendo a usted. ¿Han visto? Dice, por eso dice: no vean a Dios, no vean al hombre, sino a Dios. Pero si él primero va a ver en mí, que yo le he predicado, él va a decir: bueno, voy viendo cómo está esto. Hablo malas palabras, dice, no ve. Y es que por eso es que yo no creo. Hago alguna cosa, por eso es que yo no puedo ir. Y si usted le anima a que venga a la iglesia, dice: no, pero si tú eres así, ¿para qué? Entonces, el gran ejemplo de la predicación del Evangelio, hermanos, es vivirlo, como Pablo lo vivía. Siendo ejemplo, predicando donde tenía que predicar, y en este caso donde vio que estaba ahí, dice: al Dios no conocido. Dice: mire, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Nadie ha visto a Dios, dice, ¿no? Pero la gente quería ver a esos dioses que estaban ahí cada uno. Pero Pablo empezó por ahí. Y empieza hablando el versículo 24, 25, 26, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Empieza hablándoles de que Dios es dueño de todo, que Dios ha hecho todo y que sin que haya hecho Dios no se mueve nada. Les pone claro las cosas de que ese es ese Dios a quien Él sirve. Igual a nosotros, hermanos, como la iglesia, nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal de nuestras vidas, sabemos, sí, sabemos de cuál Dios estamos hablando y de cuál Dios estamos diciéndole lo que dijo Pablo. Y habló, dice lo que hizo, lo que dice Dios todo, y en el versículo 27 dice: para que busquéis a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle. Miren, claro, como la gente era idólatra, iban por cada uno de los dioses, claro que iban palpando. ¿Han visto, no? Usted no sé, porque hay alguien que entra a la iglesia católica, va por su Dios. Por ejemplo,
está San Juan, San Pedro, María, San Vicente, San Francisco, ni sé tantas cosas. Entonces cada uno va por su Dios, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no hayan visto o han hecho, va donde el santo le cogen y le cogen esto y le hacen. ¿Ha pasado eso, hermano? Yo he visto y yo también lo hacía. Y yo no sabía de por qué se hacía eso, pero totalmente que ha sido la idolatría, total, hermanos. Yo no sabía, pero cuando ya conocí la palabra del Señor, pues tuve que dejar esas cosas. Yo sabía utilizar una cadena así, esas gordas con una cruz o con una virgen aquí. Y siempre era que no hacía nada. Que mi corazón estaba lejos, pero la práctica era eso. Y eso es lo que pasaba con estos atenienses, hermanos. Habíamos leído el 29, ¿no? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, escuche hermano, a plata o a piedras, o a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. El 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Un cambio de mentalidad, un cambio, vamos a decir, cambio de religión, no me suena mucho, pero lo que a mí siempre me han enseñado también dice, un cambio de vida. Uno que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas han pasado, he aquí todos son hechas nuevas. Difícil que es eso, hermanos, el tiempo, el trajinar y conocerle cómo es Dios y cómo tiene que dejar esa idolatría. Y recordarán que la idolatría no es solo adorar a sus dioses, sino poner una cosa especial en lugar de Dios. ¿Sabe por qué? Siempre me toca dar testimonios de lo que yo he conocido la palabra del Señor, hermano, porque yo viví el mundo. Sí. Una de las cosas que tiene que ser es que cuando usted entienda eso, tiene que dejarlo. Y eso era duro para dejar para un idólatra, como yo. Que me gustaba el baile, me gustaba el tomar, me gustaba todas estas cosas, era difícil dejar. Y eso también era idolatría. Y yo jugaba fútbol, hermano, me gustaba el fútbol muchísimo. Iba a jugar todos los domingos, hermano, pasaba de 7 de la mañana a 8 de la noche en la cancha, hermano, jugando fútbol. Total idólatra, hermano. Es que no conocía a Dios. Cuando yo conocí al Señor y me puso estos parámetros, hermano, yo me quedaba asombrado. Decía, ¿y cuándo voy a poder olvidar? Ha pasado años y sigo, todavía, ¿no? Todavía dejándoles cosas. Y eso es lo que tiene que pasar con el pueblo de Dios. Ahora dice, manda, ya ha dejado pasar toda la ignorancia que ha sido. Ahora arrepiéntanse. Crean en Jesucristo. Que esa es las buenas nuevas que predicó Pablo. La salvación de la vida de cada uno de nosotros. Mire, el 31 dice, y cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó toda fe a todos con haberlos levantado de los muertos. ¿De quién estaba hablando Pablo? De Jesucristo. Dice, ya dejen la ignorancia, arrepiéntanse. Y todo eso en fe del Señor, que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos, dice, ¿no? Mire, eso es lo que cuesta mucho, aunque mucha gente está aquí como cristianos, pero si no dejamos la idolatría,
no se puede llamar cristianos. ¿Me entiende? Tenemos que dejar estas cosas, hermano. Dice la palabra, el 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió de en medio de ellos y se fue. La gente amenaza. Vamos a escuchar otra vez. Y a nosotros ya nos han escuchado ya casi 2 años, hermano. Que estamos predicando en estas 2 plazas. Una vez hemos ido a la Plaza España, pero la mayor parte hemos compartido la palabra del Señor en estos 2 sectores. Y hay gente que sigue en lo mismo, ¿no? Pero nosotros tenemos que sembrar, no queda otra, y Dios hará las cosas. Seguiremos sembrando, hermano, la palabra del Señor, donde vayamos, donde estemos, y animarles a cada uno a la iglesia, hermanos, a hacer testimonio como Pablo lo fue en ese tiempo. Ser sabio y predicar la palabra del Señor. Eso es amor al prójimo, hermanos. ¿Ustedes aman al prójimo, hermanos? Si aman ustedes al prójimo, ¿quieren que se pierda su amigo que está ahí al lado? ¿O a una familia que está sin conocer la palabra del Señor? Mira, yo doy gracias al Señor a mis 4 hijos que me ha regalado el Señor, a mis 8 nietos que tengo y a una bisnieta que tengo que está aquí. Gracias al Señor. Que hemos podido aguantarle la vida que nos trae, ir dejando la idolatría, todo lo que hay, para que podamos ser testimonios en nuestra propia casa, hermano. Como esposo, como esposa, como hijos, para que puedan seguir el Evangelio. Pablo no ha desperdiciado el tiempo, ustedes saben muy bien, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, cuando ustedes ven que hay alguna fiesta aquí, que se van, ¿no?, por Semana Santa, como van a sacrificarse ahí, ¿no les hace cosas del corazón a ustedes, cristianos? Hijos de la iglesia, hermanos cristianos, les hacen vestir a los niños con esos cachos, con esas así cosas. Digo, a lo mejor no le harán tener miedo o algo de eso. Y van con los papás, hermano. Y le van a mostrar que están haciendo ahí tantas barbaridades. Y eso es lo que los niños aprenden. ¿O no? Yo he visto, hermano, y como dice Pablo, enardecía y enardece mi corazón cuando yo veo esas cosas, hermano. En verdad digo, Señor, que tenga misericordia por estas almas, como yo también pasé por lo mismo. Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos que cuidar de todo eso a nuestros hijos. De nosotros depende, hermanos. Porque dice que por cuanto estableció un día en la cual juzgará al mundo con justicia, hermanos. Dios no es Dios de mentiras, hermano. Dios es justo y va a juzgar así, justamente, hermanos. Habíamos leído el 32, dice, ya te oiremos otra vez. Y les decía, aquí nos van a seguir oyendo muchos años más si nos da la oportunidad el Señor de estar, hermanos, como iglesia. ¿Cuántos se comprometen, hermanos, a eso? Amén. Pocos, hermanos. ¿Y lo resto? ¿Qué hacemos, hermano? Que tenemos que evangelizar a ustedes primero. No, hermanos, sí. Ya es hora, hermanos. Es hora, hermanos, de
de salir a hablar de las cosas del Señor. A Pablo dice que le ardía el corazón, hermanos. Le daba pena, no sé, viendo cómo es. Cuando, a veces yo por eso no me voy, pero no es que porque no quiero irme mismo. Yo sabía siempre ir a estos de la Semana Santa, cuando van a hacer esos. En el Ecuador al menos sacaban a los presos y le decía que por hacer el sacrificio y le daban duro y todo, le perdonaban y le soltaban. No sé si sabría ser verdad que le soltaban al preso, pero decían que hacían esos sacrificios. Y yo veía con pena y yo decía, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? Si son hombres. Un sacrificio que hacen en vano, hermano. Y lo mismo es aquí. Porque aquí primero han nacido las religiones, luego llegaron a Sudamérica. ¿No? Porque nosotros tampoco sabíamos, porque igual como estos que no tenían unas religiones raras, nosotros también teníamos religiones raras, hermanos. Porque, por ejemplo, mis padres en la antigüedad, de mis padres decían que hacían humear la caca del ganado, ¿no? Le ponían fuego y le decían que ahuyentaba al diablo. No sé si aquí hubo esa práctica o alguien haya escuchado, pero nosotros sí también, o sea, utilizaban la antigüedad de mis padres, utilizaban eso, los huesos del pescado. Compraban los huesos del pescado y humeaban ahí como incienso y salía ese humo y decía que para que no venga el diablo a la casa. O sea, eran unas prácticas que no sabíamos, pero para nosotros fue lo mismo. Llegó el Evangelio, éramos a perseguir a ellos. ¿Me entienden? Ya los hermanos que predicaron el Evangelio ya se murieron, los mayores que estaban. Pero el Evangelio ha quedado todavía, siga en adelante. Lo mismo que aquí en este tiempo con Pablo, hermanos. Pablo está muerto, Pablo está ahí, ya en la presencia del Señor, y nosotros somos los que hemos quedado aquí. Y dice, para terminar, hermano, y terminando, dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Miren, hay algunos que no querrán, pero hay algunos que sí aceptarán. Y lo sabemos la historia más de Pablo. Nosotros como hijos de Dios, pues no nos queda más, hermanos, de seguir predicando la palabra del Señor. Comprométase con el Señor, hermanos. Y no me venga a decir usted, hermano, que al menos si está asistiendo muchos años ya a la iglesia, que no puedo. Absurdo, hermano, en la vida. Va a pedir cuentas a Dios de todo lo que ha hecho usted, hermano. Y eso a mí me compromete más, hermano. Porque donde quiera que vaya, pues lo voy a llevar el Evangelio, hermano. Aunque se burla la gente. Como a Pablo le dicen, este parabrero, ¿qué cosa nos viene a decir ahora? A nosotros igual nos dice, uy, este sudaca, ¿qué vienes a decir aquí? De que en Jesucristo hay vida. Así nos burlan. Y cuando dicen sudacas, sí, duele un poco el corazón también a mí, ¿no? O sea, como que es que me insulta. Pero yo le digo, Señor, perdónalo porque no sabe. Porque eso es lo que decía el Señor. Pero así tenemos que seguir, hermanos, hasta cuando nos vayamos a la presencia del Señor. Así es que, hermano, con estas palabras quiero animarles a que sigamos, hermanos, en el Evangelio. Las buenas nuevas que Pablo predicó en Atenas, el mismo Evangelio es que nosotros lo tenemos. Lo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, porque si no, ¿dónde estaríamos, hermanos? Yo siempre doy gracias al Señor de que el Señor ha llegado a mi vida, porque si no, ¿dónde estaría? O a lo mejor ya ni hubiera estado aquí en la tierra. Pero el Señor me da esa oportunidad de vivir aún, pues lo viviremos para Él. Les animo, hermano, con esto, que el Señor les bendiga hasta la próxima oportunidad.
Amén, hermano.